Buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestra 32ª videoconferencia. Qué agradable ver el deseo de participar. De veras, eso sí despierta bonita vibra. Vamos a continuar avanzando con las exposiciones y, por supuesto, vamos a estar prestos a preguntas o a opiniones que ustedes quieran formular. Al darles la bienvenida y desearles, por supuesto, como siempre, todo tipo de bienestar personal, saludo respetuosamente al licenciado Chen y, por supuesto, a todos ustedes también que están puntuales desde primera hora. Tenemos la mano levantada de la señorita Carla Yanira, supongo que es el nombre. ¿Estará por ahí, señorita? Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Está su grupo completo? Eso espero, licenciado. Hacemos todo. Bueno, muy bien. Entonces, les otorgo el uso de la palabra de inmediato. Gracias, licenciado. Entonces, voy a pedirle a mi compañero que por favor me ayude presentando las diapositivas. No sé si está por aquí, Elvis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señorita. Presento. Gracias. Ahí estamos. Bueno, compañeros, nosotros somos expertos en el medio ambiente. Así que vamos a iniciar con la exposición, presentando a los expositores del día de hoy. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Bueno, listo. Entonces, compañera, si quiere, empiece con la exposición. Buenas noches. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Jennifer Borrayo. Me identifico con el carnet número 2017-10276. Yo les voy a hablar sobre lo que es el medio ambiente. Bueno, diremos que el medio ambiente se usa, la palabra, perdón, se usa más comúnmente en referencia al ambiente natural o más bien a la suma de todos los componentes vivos que nos rodean. El medio ambiente pues también comprende componentes físicos como lo son el aire, la temperatura, la relieve, los suelos y los cuerpos de agua. En contraste con el medio ambiente pues natural, también existe lo que es el medio ambiente construido, ¿verdad? Que este comprende todos los elementos y los procesos hechos por el hombre. Conjuntamente pues se encuentran los elementos abióticos, entre estos tenemos lo que es la energía solar, el suelo, el aire, y también tenemos componentes bióticos que son los organismos vivos que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera. Siguiente, por favor. Podrían cambiar de diapositiva, por favor. Perdón si estoy cambiando, pero no sé por qué no.
Permitime, perdón. Gracias, Elvis, muy amable. Señora. Gracias, Elvis. Bueno, ¿por qué debemos considerar nosotros el medio ambiente? Pues vamos a decir de que es importante porque nos encontramos en el hábitat de nosotros, ¿verdad? Nuestra diversidad biológica y pues todo lo que existe al día que es en nuestro planeta Tierra. Es esencial la conciencia de nosotros los humanos ante este impacto ambiental en todas las actividades que realizamos, ya que mantener pues el equilibrio de nuestro medio ambiente es fundamental para mantener la vida en la Tierra tal y como nosotros la conocemos al día de hoy, ¿verdad? Aunque ya si nos damos cuenta, pues el impacto climático nos ha afectado bastante a todos nosotros, ¿verdad? Y también a los demás seres vivos. Nosotros los seres humanos también utilizamos una gran cantidad de recursos naturales del medio ambiente, pues para cubrir nuestras necesidades, como por ejemplo, entre ellas está el vestuario y lo que es el alimento. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia del medio ambiente es hoy en día innegable, quiere decir que no es negable para nadie y esto tiene que ver con el abuso y el desgaste de nosotros los seres humanos cuando generamos pues de manera cada vez más notoria sobre los complejos fenómenos naturales, provocando pues alteraciones en el medio ambiente que nos afectan a nosotros mismos y a los demás seres vivos. Todo lo que observamos a nuestro alrededor pues lo obtenemos directa o indirectamente del medio ambiente, por lo cual debemos de garantizar el cuidado de este y hacer el uso racional de todos los recursos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto del plástico en nuestro medio ambiente? Pues así como lo ven, este plástico ha tomado la tierra en gran cantidad, ya que si nosotros, por ejemplo, vamos a alguna tienda a comprar una botella de agua, una gaseosa, o incluso cuando nosotros compramos lo que son recipientes para llevar pues nuestros sagrados alimentos a nuestro trabajo, todo está compuesto de plástico, de plástico. Su creciente producción amenaza en contaminar cada vez más cada rincón pues de nuestro planeta, especialmente lo que son nuestros mares, ya que este es el destino final de muchos de ellos, donde perjudica seriamente la salud de los ecosistemas. Y ya que si ustedes pues también han notado cuando han ido a alguna playa, por todos lados podemos encontrar que las personas pues no desechan este material, sino que lo dejan tirado pues por cualquier parte de la playa, ¿verdad? Son miles de toneladas también de plástico de diversos tamaños que contaminan nuestros océanos y tienen un efecto pues bastante devastador sobre la fauna marina. Un dato muy importante que no podemos dejar escapar también es de que el plástico tarda cientos de años en descomponerse en el medio ambiente. Entonces, emplear masivamente un material tan duradero como lo es el plástico es un error de consecuencias catastróficas pues a nivel global, ¿verdad? Y también un dato curioso e importante es de que el 40% de los residuos de plásticos pues procedentes de las actividades agrícolas en los invernaderos pues no se tratan adecuadamente debido al deficiente sistema de almacenamiento y recogida de estos materiales, ¿verdad? Incluso no se puede mencionar solo el sector agrícola, sino que también nosotros los humanos somos bastante inconscientes en ese sentido, ya que en estos tiempos de lluvia, por lo mismo de los plásticos que la gente los desecha o no tienen un manejo adecuado de residuos, al momento de que llueve, pues provoca obstrucciones en lo que es las calles, ya que estas se ven afectadas, se llenan las alcantarillas, se tapan y siempre nosotros provocamos este problema y también nosotros lo podemos evitar. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Mi nombre es Jocelyn Quiñones, carnet 2017-103-22. En esta ocasión voy a hablarles sobre lo que es el plástico. Cuando escuchamos la palabra plástico, nos imaginamos una botella de agua.
Sin embargo, esto va más allá, porque el plástico lo encontramos en todos lados, desde la cocina, cuartos, vehículos, etc. Pero el plástico que vemos en una botella de agua no es el mismo plástico que vemos en un pachón de Tupperware, por ejemplo. Su composición es totalmente distinta. El plástico es un material que se obtiene a través de reacciones químicas a partir de derivados del petróleo. Las materias primas que se utilizan para producir plásticos son productos naturales como el carbón, el gas natural y la sal. Los plásticos poseen propiedades que permiten moldearlos y adaptarlos a distintas formas. De igual manera, su estructura es la que permite que se moldeen fácilmente sin romperse, es decir, les da plasticidad y de ahí es donde proviene su nombre. Como les mencioné anteriormente en el ejemplo, existen dos familias de plástico. Los termoplásticos, que son los que se reciclan fácilmente, ya que se funden cuando se calientan y por lo tanto se pueden moldear las veces que se desee sin que se alteren sus propiedades. Los termoestables son muy difíciles de reciclar, ya que sus compuestos químicos requieren que se destruya su estructura molecular. Los plásticos han hecho un gran aporte para solucionar muchas necesidades de la sociedad. Sin embargo, el crecimiento acelerado de las ciudades y la gran cantidad de habitantes ha aumentado. Por lo tanto, los residuos han crecido de manera notable. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tipos de plástico y el daño causado en las personas. Tipos de plástico. Desde el nacimiento del plástico, su forma y sus propiedades se han ido transformando según las necesidades de cada época. Cada tipo de plástico tiene usos distintos y contiene diferentes materiales tóxicos. Anteriormente les comenté sobre los dos familias de plásticos. A continuación hablaré de los tipos de plástico de manera más específica. PVC, ploricloruro de vinilo. Este lo encontramos en las tarjetas de crédito, tubería y algunos materiales de construcción. Se pueden reutilizar en suelas para zapatos y otros artículos para el hogar. LDP, polietileno de baja densidad. Con este tipo de plástico se elaboran las bolsas de supermercado, el plástico de burbujas o aislante de cableado. Este tipo de plástico se puede convertir ya sea en el mismo producto o también en muebles, macetas o tubos. PP, polipropileno. Acá se encuentran los Tupperwares, las neveras portátiles y algunas piezas de vehículos. Después de su reciclado se puede formar equipos de jardinería, sillas de plástico o escobas. PS, poliestireno. Estos tipos de plásticos se encuentran en materiales térmicos, como por ejemplo los vasos para las bebidas calientes, los envases de yogures o cubiertos de plástico. Su uso después de ser reciclado puede ser en productos de aislamientos térmicos, materiales de oficina, perchas o macetas. Otros tipos de plástico. Se encuentran las mezclas de varios tipos de plásticos utilizados en artículos electrónicos como electrodomésticos, piezas industriales y algunos artículos médicos. Se pueden transformar tras su reciclaje, en fibras de nylon, discos compactos o piezas de automóviles. El daño que causa el plástico en las personas. Según información obtenida en la web, algunos daños causados por el uso del plástico son problemas cardiovasculares, cáncer o enfermedades relacionadas al sistema nervioso y reproductivo. Las razones son los impactos del plástico sobre la salud, desde la extracción hasta su gestión como residuo. Los efectos nocivos van desde el cáncer en todo el ciclo de vida del plástico, enfermedades cardiovasculares y enfermedades inmunopresoras, entre otros. Estos se producen cuando se ingieren microplásticos.
Extracción y transporte de las materias primas fósiles para fabricar el plástico. Este proceso emite sustancias tóxicas tanto en el aire como en el agua. Refinado y producción de resinas de plástico y aditivos. Esto emite al aire sustancias que afectan al sistema nervioso y reproductivo. También pueden producir cáncer y otros impactos genéticos, como por ejemplo cuando un bebé nace con muy bajo peso. Exposiciones continuas ambiental a los contaminantes plásticos acumulados en las cadenas alimenticias. Esto genera oportunidad para que el plástico llegue al cuerpo humano. El consumo de productos y envasados plásticos provoca una ingestión o inhalación de partículas de microplástico y cientos de sustancias tóxicas. Gestión de residuos de plástico. Especialmente en este proceso de incineración genera sustancias tóxicas que incluyen metales pesados como plomo, mercurio, gases ácidos que llegan al aire, agua y suelo, causando de manera directa o indirecta riesgos para la salud de las personas que trabajan en las plantas y las comunidades cercanas, y el abandono de residuos genera emisión de los tóxicos concentrados en el plástico, alcanzando tanto el medio ambiente como a los organismos de los seres vivos. Acá no me refiero únicamente a los humanos, sino también a las plantas y a los animales, debido a la degradación de plásticos. Y recuerden, si aspiramos a un planeta más limpio y a un consumo más sostenible, es importante ir reduciendo poco a poco la cantidad de plásticos que utilizamos a diario e intentar sustituirlos por materiales reutilizables más duraderos. Gracias. Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Alma Canel. Mi número de carnet es el 2017-09-996. Yo les voy a hablar sobre el efecto del plástico en los océanos. Los océanos nos proporcionan alimento, empleo, destinos turísticos inimaginables y además es el hábitat de especies especiales. Sin embargo, desde hace décadas se han residuado millones de toneladas de residuos plásticos que hoy suponemos una problemática ambiental más grave del planeta. Decimos que los océanos nos proporcionan alimento porque debido a la pesca, nosotros podemos tener, es parte de la canasta básica. Al igualmente genera empleo porque tenemos comerciantes que se dedican a la pesca, también destinos turísticos inimaginables, porque en Guatemala tenemos lo que son destinos turísticos donde podemos observar todas las especies marítimas. Al igual, el hábitat de especies está en peligro de extinción debido a muchos residuos de plástico, debido a que la gente tira los plásticos a los océanos, mares, lagos. Esto poco a poco va haciendo que se vaya deteriorando nuestra fauna. Siguiente diapositiva, por favor. Los problemas causados por los residuos de plásticos los encontramos en la vida marítima, económica, la salud humana y el clima. En la vida marítima tenemos que está el enredo y gestión por animales, incluidos el daño causado por el equipo de pesca, perdidos, degradación de hábitat y exposición a sustancias químicas. Como les decía, esto afecta mucho a la vida marítima, debido a que por tanto plástico que la gente tira y no recicla, las especies están en peligro de extinción y poco a poco vamos viendo menos vida marítima en los océanos. Económica, debido a la gran tonelada de basura que se encuentra, por lo mismo, principalmente en el turismo, porque debido a que los océanos se vayan viendo más sucios debido a tanta contaminación, no solo del plástico, sino también de la basura, el turismo va bajando porque vamos perdiendo todo lo que son nuestros lugares turísticos en Guatemala. A la salud humana es la exposición a productos químicos a través de la cadena alimenticia, porque si nosotros nos comemos un pescado, nosotros no sabemos si ese pescado ya trae contaminantes hacia nuestro cuerpo. Nos afecta tal vez no a corto plazo, sino a largo plazo en nuestra salud. Con respecto al clima, reciclar 1 millón de plásticos equivale a retirar 1 millón de automóviles en la carretera de términos de emisión de CO2. El CO2 es el dióxido de carbono y esto nos indica que el reciclar 1 millón de plásticos equivale a quitar 1 millón de automóviles,
porque los automóviles a nosotros nos provocan también daños a nuestra salud debido al CO2, ya que este es un contaminante que no tiene ni olor y tampoco tiene color, pero a la larga nos va dañando nuestra vida diaria. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos usos alternativos del plástico, algunas empresas lo han utilizado. Por ejemplo, uno de ellos es varios profesionales ligados al deporte han utilizado el reciclaje del plástico para hacer tablas de surf hechos de plástico. Nike reutilizó el plástico para hacer playeras deportivas que se usan los futbolistas y el proceso consiste en derretir de 7 a 8 botellas para cada prenda y el plástico derretido es convertido en un hilo. Ese hilo es el que genera para poder hacer las playeras de fútbol. Igual que Adidas, junto con Parley Ford de Oceans, con su trabajo lograron crear un calzado innovador de desechos plásticos para evitar que lleguen a los océanos y así la destrucción de ecosistemas del hábitat en ellos. Por ejemplo, hemos visto que últimamente hasta en los mercados hemos visto que la utilización de sandalias plásticas, zapatos plásticos, esto es reciclable, es una manera de reciclar el plástico para que no llegue a los océanos. Siento que si la mayoría de guatemaltecos reciclamos el plástico, evitaríamos mucha contaminación y mucha desaparición de nuestra fauna, al igual que los lugares turísticos que tenemos en nuestra vida Guatemala. Gracias, compañeros. Los dejo con la siguiente compañera. Muy buenas noches, licenciados. Buenas noches, compañeros. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Rogelio Gabriel Hidalgo López, número de carnet 2017-105-73. Y a mí me tocó hablar sobre el uso de plástico en Guatemala. El uso de plástico y su relación con la pandemia COVID-19. Desde que inició la pandemia, se estima que el uso de plástico ha crecido en un 75%, lo que ha provocado un grave costo para el medio ambiente. Los productos más comunes que han aumentado en los últimos tiempos son las mascarillas y los guantes desechables, así como también los empaques de comida que utilizan para enviar a domicilio. Dicho alto consumo de estos productos ha provocado que los sistemas de reciclaje hayan colapsado, de tal manera de que ya no cabe la basura. Según algunos estudios, ¿verdad? Las medidas de confinamiento muestran que se ha disminuido en un 5% la emisión de gases de efecto invernadero, pero pues el plástico ha aumentado y en consecuencia dañando nuestros ríos y nuestros bosques. Siguiente, por favor. El manejo del plástico en Guatemala. La empresa dedicada a distribuir productos amigables con el medio ambiente es Greenpack. Es la única empresa acá en Guatemala pues que se dedica básicamente al 100% a fabricar o distribuir productos amigables con el medio ambiente. El grave problema que existe acá en Guatemala, pues es el poco conocimiento sobre el manejo de la basura o de cómo reciclar, y pues en consecuencia el país se ve tapizado de basura, y la mayoría de casos la basura termina en la calle, en los ríos y en los vertederos que a veces ya no caben. Siguiente, por favor. En el año 2015 se generó 6.300 millares de toneladas y se estima que en el año 2050 sean 12 millones de toneladas, lo que provocaría daños al medio ambiente, dejando ver al país como un basurero. Según el acuerdo gubernativo, los productos exentos
a esta dicha normativa son los productos de uso médico y quirúrgico, pues se encuentran exentos de la ley acá en Guatemala. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas noches, compañeros licenciados. Yo soy Carla Pérez, me identifico con el número de carnet 2017-104-12 y voy a hablar respecto a la legislación respecto al uso de los plásticos. En América Latina y el Caribe, los gobiernos están tomando diferentes acciones para luchar contra el plástico desechable, logrando a través de diferentes estrategias cada país con sus diferentes técnicas que los ciudadanos reduzcan el consumo de plástico de un solo uso y que los empresarios busquen alternativas como parte de este movimiento. En octubre de 2018, Belice y Guatemala se convirtieron en los últimos países de la región en unirse a la campaña Mares Limpios, que fue lanzada en febrero de 2017 por la ONU, debiendo mencionar que la ONU es la organización internacional más fuerte contra el tema de contaminación, y es que insta a los gobiernos a aprobar políticas para reducir el plástico, pide que la industria minimice el uso de plásticos de un solo uso y llama a los consumidores a cambiar hábitos de desecho para no causar un daño irreversible en nuestros mares. Uno de los principales países que va a la vanguardia en ley respecto al uso de plásticos es Chile, ya que el 1 de junio del 2018 fue el primer país en Latinoamérica en prohibir la entrega de bolsas plásticas en los comercios, que incluye tanto supermercados como minoristas. Perú también se está alistando para aprobar una nueva norma nacional, y es que han habido bastantes propuestas por parte de sus ministros y sus parlamentarios para poder aprobar esta, pero a razón de los grandes empresarios que se dedican a la producción de plásticos, esta ley no ha sido aprobada. Colombia, en cambio, él utilizó otra estrategia, que es aplicar un impuesto al plástico. Esto para desestimular el uso de plástico. Entonces pusieron un impuesto de 20 pesos por cada bolsa plástica que se use, para que los empresarios busquen una alternativa a las bolsas plásticas. También las Islas Galápagos de Ecuador, ellos utilizaron otra estrategia para poder reducir el uso de plásticos, y es que crearon varios proyectos para incentivar a los niños y a los adolescentes para limpiar sus playas. Ahora, siguiente por favor. Vamos a regresar a nuestro país, que es lo que nos incumbe, que Guatemala está frenando los residuos de plásticos que viajan hacia diferentes mares a través de una innovadora herramienta. Hay unas mallas artesanales que se instalan en los ríos, que también están hechos de residuos plásticos, que a estas se le llaman biobardas, que están instaladas en 87 diferentes puntos de aquí de Guatemala. También es importante mencionar nuestro marco legal, que la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso es el Acuerdo 189-2009 sobre regulación y prohibición de plásticos de un solo uso. Este fue publicado en el 2019 en el Diario Oficial de Centroamérica, pero establece que va a tomar vigencia y que va a empezar a correr con sus penas hasta 2 años para que las personas, tanto individuales como jurídicas, empiecen a tomar diferentes estrategias y sustituyan de forma definitiva los artículos e insumos que estén elaborados con plásticos de un solo uso. El Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales será el que deberá verificar, inspeccionar y monitorear que esto se cumpla a cabalidad después de este acuerdo. Esta disposición no restringe ni limita las disposiciones que ya se han dado antes respecto al uso de plástico. Siguiente, por favor. Y culmino presentando 3 diferentes logros que ha hecho Guatemala respecto al uso de plásticos. Por ejemplo, en San Pedro de la Laguna fue el primer municipio de Guatemala en donde se prohibió totalmente el uso de plásticos. También hay una empresa aquí en Zona 11 Capitalina que se llama Ana Banana, que fueron los primeros en sustituir las pajillas plásticas por pajillas de papel. Y también está un restaurante en Antigua que se llama Erluch, que también fueron uno de los primeros en sustituir el uso de plásticos de un solo uso por algo alternativo que no fuera tan impactante para el ambiente. Las desventajas que tienen todo este tipo de legislación
es que afectan grandemente a las industrias que se dedican a la producción de plásticos, ya que son grandes fuentes de empleo, mucha comercialización en nuestras empresas. Esa es la única desventaja que podemos encontrar cuando legislan respecto al uso de plásticos de un solo uso. Esto es todo, compañeros. Gracias, licenciado, por el tiempo y por su atención. A todos. Gracias. Gracias, señorita Carla. Por supuesto, valoro el esfuerzo realizado por Jennifer, que participó en las dos ocasiones, tanto en la primera exposición como la segunda. Se nos quedó una distinguida señorita sin participar. Eran 10 los del grupo, ¿no? Sí, licenciado, es correcto, somos 10, pero Se nos quedó una sin exponer. tenía entendido que los 10 habíamos pasado. Aquí me parecía que Juanita no había participado. Buenas noches, licenciada. Sí, ya participé en la primera exposición. ¿Sí participó en la primera? Sí. Ok. Bueno, aquí entonces yo incurrí en este craso error de no haberla apuntado. Ofrezco mis disculpas. Pero estoy haciendo una revisión para que no se quede nada, porque no olviden que el resultado de una nota es el esfuerzo de los 10. Y en alguna medida todos tienen que ser copartícipes de una buena nota. Me alegra que, por supuesto, todos participen, y por eso les digo, valoro el esfuerzo de quienes de manera inquieta no se conforman con un poquito, sino ahí van por la siguiente mía. Eso es muy bueno. El tema es sumamente interesante y me hace a mí reflexionar, porque aunque muchos lo tomen a la ligera o solo desarrollen una temática por cumplir con un protocolo de un curso, vean, yo creo que ustedes y yo nacimos en la mejor etapa de este mundo. Todavía consumimos alimentos sanos, respiramos aire fresco, tomamos agua, yo digo purificada. Nuestros padres también tuvieron un mundo sano, pero yo diría menos protegido, porque pues ahora con los avances científicos las enfermedades son mejor combatidas que en el pasado. En el pasado se moría uno de enfermedades que hoy son curables. El promedio de vida era no tan largo, ahora ya lo hemos extendido un poco, pero sí me llama en algún momento a la reflexión que los descendientes de ustedes y los descendientes de los descendientes de ustedes van a tener un mundo menos, ojalá me equivoque, menos sano del que nosotros tenemos. Y a veces es por culpa precisamente de nosotros, que no hacemos algún esfuerzo por mejorar nuestras actitudes personales. Vean, desde hace mucho tiempo para acá se ha insistido en que el plástico es dañino totalmente, y tal como uno de ustedes, no recuerdo quién lo dijo, el proceso de degradación tarda muchísimos años. Se encuentran plásticos de 80, 90 años que la naturaleza no ha podido pues degradarlos, o sea, incorporarlos como materia, sino que persisten en ser plástico siempre. Y eso, pues como lo dijo por ahí una señorita, aunque sea a la ligera, está dañando pues las especies. Los animalitos que hoy son el sustento nuestro se ven afectados porque es una cantidad enorme
de plástico que llega al mar por conducto de los ríos. Y aunque hay un esfuerzo bastante sobrehumano de organizaciones internacionales y gobiernos, si no se despierta una actitud positiva hacia el futuro en cada uno de nosotros, el planeta va a seguir pues sufriendo las consecuencias de esto. A mí me va a agradar mucho, no solo, eso lo imagino, no solo ver a sus hijos, que lo van a tener, alguno quizá no, o alguna quizá no, pero me va a agradar que ustedes le digan, no bote basura, por favor deposite el plástico donde es reciclable, porque con eso ustedes están contribuyendo a la formación de una nueva generación y están protegiendo a esa descendencia. Ahorita quizá como no la tenemos, o no la tienen algunos, yo sí, no es tanta la preocupación, pero esto se van a dar ustedes cuenta en la medida en que vayan avanzando en el crecimiento personal y en la edad, se van a dar cuenta de que esto es preocupante. Lo es ahorita y lo va a ser mucho más adelante. El tema importante, ustedes expusieron por lo menos, yo diría, lo más trascendente del uso de los plásticos. Tiene que llegar el momento en que prescindamos de ellos. De hecho, ya en los supermercados, en muchos, no están entregando bolsas plásticas. Cada uno de nosotros tiene que llevar sus bolsas grandes para poder recoger lo que compra. Eso ya es un bonito paso y yo diría un buen freno para que el mundo poquito a poco vaya dejando de ser tan contaminado. Así que los felicito y le ofrezco a la señorita Gabriela la disculpa, pero no me aparecía en su exposición pasada, pero sí, ya que me aclaró, están todos contestes, diría yo. Les felicito por haberse adelantado y bueno, enhorabuena. Lo hicieron muy bien. Saludos, Jennifer, por esas agallas de participar 2 veces. Saludos, licenciado. Muy bien. Le damos la palabra a un nuevo grupo. Viene nuestro amigo Roberto Carlos, el nombre de por sí ya es trascendente. Ese tipo es él. Le doy la palabra, Roberto. ¿Están completos los miembros de su grupo? Buenas noches, licenciado. Yo soy miembro del grupo de Luisa, solo estaba haciendo favor de levantar la mano para que pueda pasar mi grupo. Muy bien. Yo le dejo el uso de la palabra. Perfecto. Sí, licenciado, ya estamos listos. Ahorita van a presentar la pantalla. Ahora sí apareció la señorita Luisa. Muy buenas noches, licenciado, compañeros. A nosotros nos tocó el tema de la sobreexplotación sobre especies comerciales. A continuación nos dejaré con el uso de la palabra de mi siguiente compañía, que les estará dando más información. Muy buenas noches, estimados licenciados y compañeros presentes. Mi nombre es Ana Lucía Pérez Díaz. Me identifico con carnet 2017-13510. Siguiente, por favor. Como bien lo indicó mi compañera, a nosotros nos tocó la sobreexplotación sobre especies comerciales. Vamos a iniciar con ¿qué es sobreexplotación? Es un factor significativo en la disminución poblacional y extinción de especies. Esto es la extracción o aprovechamiento de un recurso natural de forma excesiva, como puede ser la utilización de los ecosistemas a una tasa mayor. Este término puede ser aplicado a tales recursos naturales, a
como animales de caza, pesquerías, bosques, acuíferos y otros recursos no renovables. El uso inadecuado y excesivo de estos recursos puede llevar a la destrucción total de los recursos marinos o de cualquier otro recurso. Ahora le voy a detallar la sobreexplotación de los recursos naturales, iniciando con el medio marino. El medio marino son los ecosistemas acuáticos. Cuando hablamos de acuático, nos trae la idea de una hermosa naturaleza y su inmensidad. Este es un ecosistema es el más extenso que existe. Los océanos y mares ocupan el 70% de la superficie terrestre, pero ha sido explotada de los ecosistemas acuáticos. Vamos a seguir con el medio terrestre. El medio terrestre es a través de la caza excesiva y al debido crecimiento de las poblaciones humanas, lo que hace una explotación de carnes de animales silvestres. Continuamos con las actividades ganaderas y agrícolas. El medio agrícola y ganadero, agrícola comprende la siembra, cultivo de cosechas y todo lo que se extrae del campo. La ganadera es la cría y engorde de ganado, que esto crea una disminución de la calidad de agua y del suelo que se sobreutiliza. Siguiente, por favor. Iniciamos con la sobrepesca. Es la captura de la fauna silvestre marina. Esto es a cantidades demasiado elevadas. Esto se realiza por medio del ser humano. ¿Qué es lo que captura el ser humano? Puede capturar peces o mariscos. Esto provoca efectos devastadores porque no se tiene un control adecuado. Realmente es un peligro para el medio ambiente. Esto es porque causa desequilibrios en los ecosistemas marinos. Cuando la pesca aumenta, esto se encuentra amenazado a nivel mundial. Las principales amenazas es la contaminación, la destrucción de ecosistemas, el cambio climático, la introducción de especies exóticas y pesca excesiva. Las pérdidas de ríos de agua dulce se da a través de las pérdidas de ríos de agua dulce y la creciente contaminación. Realmente comenzó por una demanda de pescado excesiva, provoca grandes desequilibrios en los ecosistemas marinos. Comenzó la sobrepesca. Los mares y océanos de todo el mundo se enfrentan actualmente a numerosos problemas ambientales. La sobreexplotación de los mares por parte de la industria pesquera ha tenido consecuencias negativas, no solo en el medio ambiente, sino también a nivel mundial, especialmente en comunidades tradicionales como la pesca artesanal, cuyos medios y recursos no pueden competir con las grandes flotas o las grandes industrias. La mitad del pescado es comercializado, proviene de África, de Asia y de América Latina. La pesca sostenible es un reto mundial. La pesca artesanal en Guatemala contribuye al desarrollo económico de comunidades, así también contribuye a una seguridad alimentaria. Esta actividad acá en Guatemala no ha sido desarrollada, está aún bajo escaso, ¿verdad? No tiene ningún monitoreo. ¿Por qué? Porque esta pesca es muy compleja, es difícil de evaluar y monitorear. La práctica de la pesca artesanal en Guatemala ha reflejado en niveles históricos donde la pesca ha disminuido e incluso colapsado también a nivel de que no se tiene una planificación y un manejo adecuado y lo que ha dado resultado en el deterioro del recurso. La explotación marina, queda claro que los seres humanos llevan miles de años teniendo un impacto negativo sobre las especies y sus ecosistemas. La explotación en países de gran dependencia es por la proteína marina. El consumo de la proteína marina es actualmente alto. El comercio nacional e internacional impulsa la disminución de las especies oceánicas, terrestres, ganaderas y agrícolas. Requieren medidas decisivas y actuar con urgencia para tener
fin a la sobreexplotación de la naturaleza. Tenemos que tener y ser conscientes al momento de que extraemos un recurso que la naturaleza nos brinda, para que tengamos un recurso durante una larga vida, no extraerlo todo porque no estamos haciéndolo de la manera sostenible. Entonces, yo lo único que logré con este tema, pues, es ser más consciente en lo que la naturaleza y agradecida con lo que la naturaleza nos brinda y hacer el uso de la forma más adecuada para que tengamos especies a una larga vida y podamos consumirlas así también, ¿verdad? Pero siempre con el debido cuidado, ¿verdad? Y con esto quedaría únicamente y dejo uso la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José Orellana. En mi pantalla pueden ver mi carnet, que es 2017-132-74. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar acerca de las principales causas de la explotación de las especies comerciales, principalmente en el ámbito marítimo. Como una introducción, sabemos que principalmente estas causas se dan por una sobrecapacidad de las flotas provocadas por las medidas y normativas de las políticas pesqueras, PPC, como sus siglas lo indican. Y esto es porque estas medidas y normativas en un principio están encaminadas a la renovación de las flotas europeas, dando así un aumento tanto en tonelaje, potencia, tecnologías y productividad de las mismas. Pero sin embargo, estas flotas fueron sobredimensionadas, lo cual vino a acelerar el proceso de explotación tanto de los mares como de los océanos, superando así lo que es el rendimiento máximo sostenible. Siguiente, por favor. Como principal causa tenemos la mala gestión de las pesquerías. Esto se refiere más que todo a las normas y los reglamentos que existen, pero que son ineficientes y solo limitan las capacidades pesqueras a niveles sostenibles. Es importante mencionar que la zona más afectada es alta mar, y esto porque los reglamentos que existen son, como bien lo mencioné, ineficientes, no son suficientes, y los que existen son mal aplicados o simplemente no se cumplen. Y esto es porque existe una falta de supervisión y gestiones gubernamentales. Siguiente, por favor. Como segunda causa tenemos lo que es la pesca insostenible. Esto abarca todo lo que es el uso de las herramientas con las cuales se realiza esta actividad, como pueden ser las redes, los métodos de pesca y los aparejos de pesca. Cuando realizan esta actividad, también se capturan otro tipo de especies marinas que no son peces específicamente. Estos son peces que son llamados capturas incidentales, los cuales se destruyen y se vuelven a regresar al mar. También son conocidos por otro nombre como descartes, y como bien les menciono, pueden ser otras capturas que no tengan que ser peces específicamente, como tortugas, cetáceos, tiburones, corales y aves marinas. Algunos pescadores también capturan peces pequeños solo para privarlos de su crecimiento y reproducción. La tercera causa es las actividades de pesca ilegales y no reguladas. Esto incluye tanto las cazas furtivas, donde se captura más de lo permitido y fuera de temporada. Estas pescas no reguladas causan muchos daños, y principalmente porque se realizan capturas incidentales, como bien mencioné, y el otro tipo de pesca que es denominado pesca de arrastre. La pesca de arrastre consiste en raspar lo que es el fondo del océano para obtener la mayor cantidad de peces posibles, pero sin embargo esta es una técnica demasiado destructiva para los océanos. También aquí hay un porcentaje que dice que cerca del 30% al 60% del total de las pescas se realizan una pesca incidental, con lo cual se tiene que devolver al mar lo que no se necesita. La pesca de profundidad son dos problemas, tanto con el de arrastre, que causan muchos daños a los océanos y flotas marinas.
Siguiente, por favor. Como cuarto punto tenemos las necesidades económicas y alimentarias. Esto debido a que los pescadores están obligados a capturar más peces de los que el mar puede reemplazar. Esto se enfoca en 3 puntos principales, que son la disponibilidad del mercado y la demanda de las personas y los consumidores. El segundo es el aumento de la población, lo que impulsa significativamente la necesidad de alimentos como la pesca. Y por último, y uno de los más importantes, son las aspiraciones económicas que todas estas industrias que se dedican a la pesca desean obtener. Siguiente punto. El quinto punto son los subsidios del gobierno. Aquí se refiere prácticamente a que en algunos gobiernos aún se siguen subvencionando este tipo de actividad, con lo cual estas industrias pueden ser rentables, pero con el paso del tiempo solo conduce a una sobrepesca. Y aquí en este punto hay un dato muy importante que nos dice que cerca de una estimación del 250% de la flota pesquera sobre la capacidad real necesaria para capturar lo que todo el mundo necesita. O sea, es muchísimo más del doble, con lo cual nos podemos dar cuenta que es demasiado. El siguiente punto, por favor. El siguiente es la pesca de libre acceso. Y esto se basa prácticamente en los pescadores que no tienen una motivación como para dejar de realizar esta actividad, ya que no existen derechos de propiedad o son nulos o limitados. También en este punto existe un 1.5% de las masas de agua que han sido declaradas como áreas protegidas, pero sin embargo la mayoría de estas siguen siendo accesibles para los pescadores, lo que expone prácticamente a la destrucción de los mares y océanos y el agotamiento de los recursos. El séptimo punto dice que son demasiados barcos y pocos peces. Eso es simple. La capacidad de la flota pesquera es excesiva para la cantidad de recursos disponibles, tanto en mares y océanos. Y por último punto, tenemos los caladeros esquilmados en poco tiempo. Esto de los caladeros se refiere a cuando los grupos de pescadores encuentran un área en el mar que es muy favorable para seguir realizando este tipo de actividad, pero la realizan en un periodo muy corto de tiempo, con lo cual se extinguen y agotan los recursos en un periodo de tiempo muy corto solamente. Bueno, dejo a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros y licenciado presente. Mi nombre es Lidia de la del Valle y me identifico con el número de talentos 18. Siguiente diapositiva, por favor. Al inicio de esta exposición les mencionábamos inicio de esta exposición ha afectado de la sobrepesca en el medio ambiente. Prácticas es una de las causas principales de la destrucción que a la pesca como peces y de redes que se arrastran. Por el fondo puede pasar los hábitats marinos. No se le escucha, señorita Livia, como que se congeló la imagen y el sonido. Perdón, licenciado, había perdido la conexión por un momento. Ok. Les
estaba ante el excesivo esfuerzo pesquero, está conducido a la desaparición de numerosas especies de peces, y la actividad pesquera realizada con las redes es una de las principales causas de la destrucción del medio marino. La pesca con pesos, nomadas y redes que se arrastran por el fondo del mar puede devastar los hábitats marinos. Y un ejemplo claro de esto es que una red de arrastre de tamaño medio puede destruir en el Mediterráneo bandas de 3.000 brotes. Disculpe, La licenciado, que volvimos a estamos perder. teniendo un poco de... Sí, la volvimos a perder. Tengámosle un poquito de paciencia porque la señal puede no estar buena en su área. Puede ser que esté lloviendo en algún sector. ¿Pero sí nos escucha, Livia? No está mi compañera, voy a continuar yo. ¿Quieres continúo yo? Si gustas. Si gustas, no me decís. Bueno, está bien. No sé si puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a continuar. Efectos de la sobrepesca en el medio ambiente. Ha afectado al menos al 85% de las poblaciones de peces en el mundo. Esto se da por las malas prácticas al momento de que pescan, ¿verdad? La actividad pesquera realizada con malas prácticas es una de las principales causas de la destrucción del medio marino, porque si no tenemos una buena actividad pesquera, no utilizamos las redes específicas, entonces hay problemas de que se capturen peces, de que no han llegado a su edad, y entonces ahí ya hacemos una pesca inadecuada. El excesivo esfuerzo pesquero está conduciendo a la desaparición de numerosas especies. Esto se da porque hay mucha forma de que no se encuentra un adecuado monitoreo, la falta de la planificación tan fundamental que es planificar desde ese punto, ¿verdad? Tan pequeño. Si un pescador planifica, va a poder realizar una buena pesca. Continuamos con la siguiente, por favor. Las consecuencias de la sobreexplotación de especies comerciales, pérdida de la biodiversidad y desequilibrio de los ecosistemas marinos. Especies en peligro de extinción, porque al momento de que los pescadores van y realizan la pesca, puede que no tienen como el debido cuidado de solo ir a pescar ciertas especies, sino al momento capturan a animales en peligro de extinción, como tortugas, aves, otra diferente punto de especies marinas. Cuando nos referimos al banco de peces, o sea, nosotros vamos a pescar específicamente atún, pero el pescador tiene que saber el punto, la hora en que únicamente va a encontrar ese banco de peces, porque puede que alrededor
hayan otros peces si no se llega específicamente, ¿verdad? Entonces, al final, esta parte es una profesión histórica que ha venido. La pesca es una profesión histórica. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa parte para no tomar especies en peligro de extinción. La disminución de las poblaciones en general. Aproximadamente el 80% de las poblaciones de peces están sobreexplotados porque no tenemos una adecuada especialización en la pesca. Disminución de los depredadores marinos. Siguiente, por favor. Pesca y acuicultura en Guatemala. La pesca acá en Guatemala, pues realmente está bastante escasa porque no hay un monitoreo adecuado. Hay muchos lagos contaminados, como podemos poner de ejemplo el lago de Amatitlán. Ese es un lago que ya hay peces introducidas, pero a la falta de cuidado de nosotros los seres humanos hemos contaminado eso y pues ahora quienes están en riesgo son todas esas especies marinas que dan un desarrollo económico al país también. La actividad económica es una parte de una actividad económica. En Guatemala directamente de la actividad pesquera se cuantifica en 155,000 familias, las cuales se distribuyen dentro de los 100 kilómetros distantes de la costa. Siguiente, por favor. Le dejo de uso de la palabra a mi siguiente compañero y con eso terminaríamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Cristian Rosendo Gómez, con carnet 2017-13234. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco del impacto ambiental. De un momento. ¿Y eso por qué? Bueno, con relación al impacto ambiental, son consecuencias que se dan por los actos del ser humano. En este caso, pues, las personas no tienen la cultura de poder aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza de manera limitada, sino todo lo utilizamos de una manera en excesos. También esta es consecuencia de que hay mucha sobrepoblación, entonces la explotación de los mismos recursos hace de que ese impacto se genere cada vez más grande. Como vemos en la definición de la anterior, gracias, dice que son las alteraciones en el entorno natural derivado de la actividad humana, que se asocia a aquellos aspectos negativos que afectan el medio ambiente. Uno de ellos podemos decir que son las consecuencias de esto, son las enfermedades que se generan en el aire, y a consecuencia de eso son las limitaciones respiratorias, infecciones respiratorias, el consumo del agua, que puede darnos infecciones gastrointestinales porque está muy debilitado, y en el caso de los suelos, que ya están muy desgastados y provocan lo que son derrumbes cuando hay excesiva lluvia, y eso es lo que generaría en parte del impacto ambiental. Siguiente, por favor. Peligro de extinción de las especies comerciales. En este caso, lo que mueve esta parte es la economía mundial. Una de ellas es la gran demanda que se tiene por las especies acuáticas, como estaba diciendo mi compañera, el consumo del atún, que es uno de los que se ve más castigadas porque el ser humano, ya que tiene una riqueza económica monetaria bastante alta, y pues las personas lo mueven la economía y por lo tanto buscan la manera de poder obtener este recurso sin tener esa consecuencia de que se está acabando la misma especie, ¿verdad? Entonces eso sería por mi parte. Siguiente compañero, gracias. Buenas noches, licenciados presentes y compañeros. Mi nombre es Catherine Tobón y me identifico con el carnet 2018-08-447. Yo les vengo a hablar sobre las leyes y acuerdos que protegen las especies. Tenemos la ley ESA. Esta ley de especies en peligro de extinción entró en vigor en 1973. La ley protege especies en Estados Unidos y también en el extranjero. Protege ambos lugares, pero de diferente manera.
Los protege por medio de la prohibición del comercio de animales vivos o de sus piezas y productos a través de las fronteras de Estados Unidos. El alcance de esta ley establece que Estados Unidos debe animar a los países extranjeros a participar en la conservación de peces. Siguiente, por favor. Tenemos la ley CITES, conversión sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Este es un acuerdo internacional entre los gobiernos, tiene como finalidad velar por el comercio internacional de animales y plantas silvestres. No constituye una amenaza para la supervivencia de las especies. Esta enfoca su actividad preventiva mediante las restricciones comerciales de importación y exportación a las especies en situación de riesgos. También les puedo mencionar la Ley General de Pesca y Acuicultura, Decreto 80/2002. Esta es una política que tendrá como propósito fundamental la ordenación y desarrollo pesquero y del desarrollo pesquero. También el Acuerdo Gubernativo 6171, que establece las medidas de protección para el delfín de las aguas guatemaltecas. El Acuerdo Gubernativo 12281, que prohíbe la circulación y comercialización de todas las especies de tortugas marinas. Les puedo mencionar también el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que regula la gestión ambiental y promueve el desarrollo sostenible en Guatemala. Y por último, existe también una asociación de rescate y conservación de vida silvestre, que es una organización guatemalteca sin fines de lucro. Fue formada en 1989 por un grupo de ciudadanos guatemaltecos que se preocupaba al ver que su patrimonio natural estaba desapareciendo y ha crecido tanto que se ha convertido en uno de los centros de rescate más grandes y complejos en todo el mundo. Esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por la atención que nos han brindado. En la conversación, o sea, en la exposición de José Alejandro, encontré muchos términos que para mí son nuevos dentro del ramo de la pesca. Y también es novedoso para mí este tipo de normativa internacional que regula, por supuesto, la situación de la pesca en los diversos países. No recuerdo bien quién lo dijo, pero creo que el esfuerzo de Ana Lucía cuando expuso con bastante sentido común que también dentro de la explotación, en este caso de la pesca, hace falta una cultura de identificación con el oficio, porque en los documentales que yo he tenido la oportunidad de observar a través de la televisión y otros medios, pues casi por regla general el pescador americano cuando pesca un pez que no tiene las medidas idóneas, pues solo lo observa, lo admira, siente el gusto de haberlo atrapado, pero de inmediato quita el anzuelo y lo deja ir. Hasta para eso se requiere una cultura de respeto, porque pues uno no puede comerse cualquier animalito si no está pues lo suficientemente desarrollado, ¿no? Y ese es el buen ánimo que anima al pescador para que las especies se multipliquen. En algún momento se decía que hay temporadas o etapas de la pesca en Guatemala en que ocurre la famosa veda, o sea, la prohibición de pescar ciertas especies que están demasiado escasas. Pues a nivel mayor sí se hace, pero a nivel de, digamos, de pequeños, diríamos nosotros, cooperativas o de pequeños
comerciantes no deja de realizarse esa pesca, incluso siendo prohibitiva. No cabe duda, somos los seres humanos los responsables ante el irrespeto y la falta de cultura por que las especies se mantengan. Yo mismo entiendo que son temas bastante extraños, bastante a veces complicados para poderlos exponer, pero me agrada que a pesar de las dificultades y la poca identificación que ustedes han tenido con esta temática, que por supuesto es novedosa, han hecho su mejor esfuerzo y eso indudablemente es lo que nosotros valoramos. Y no deben de ser ajenos al conocimiento nuestro, porque el hecho de que nuestra especialidad sean las normas o los números no nos hace ajeno a los demás aspectos de la vida humana con los que nos identificamos. Entiendo que, pues para ponerle el buen ánimo a la clase, algunos asumen el papel extremo de decir, entonces no hay que tener hijos. No, no se trata de eso, para nada. Es un privilegio para cada ser humano prolongar su especie. Lo único es que debe ser con el compromiso, no solo de educarlos, de darles una cultura general, sino también de enseñarles que no debemos determinar con aquello que nos provee vida, porque si no obstante a nuestro capricho de seguir, yo digo, devastando la tierra, agotando sus recursos, no hacemos el mejor esfuerzo por educar a la siguiente generación, entonces el proceso se está acelerando y lo que debemos de hacer es retardarlo lo más posible para que nuestro planeta nos dure, para que los recursos naturales pues persistan y quienes habitamos actualmente el planeta tengamos el privilegio de seguir disfrutando de los obsequios que nos brindan, porque no me dejarán mentir, y eso lo digo yo en cualquier lugar, alimentarnos y comer rico es algo excepcional, pero para eso todos tenemos que contribuir a que el mundo sea más sano, a que nuestras especies persistan, a que nuestra agua sea limpia, pero es cuestión de cultura, no es de obligación. Vean, existe una normativa penal que prohíbe y sanciona con una multa que las personas defequen y orinen en la vía pública. La mayoría, por supuesto, no lo hace, pero hay una minoría que siempre lo hace. Y resulta ser que cuando vienen las primeras lluvias, toda esa cantidad de desechos es arrastrado por las aguas y conducido, por supuesto, a los lugares de donde alguna vez nos vamos a proveer del agua. Por eso es necesario purificarla. Los médicos manifiestan que las primeras enfermedades gastrointestinales y las enfermedades provocadas por bacterias se producen durante los primeros 5 aguajes, le decimos en los pueblos, durante las primeras 5 lluvias. ¿Por qué? Porque cuando no se filtran bien esos desechos sólidos y líquidos, indudablemente regresan a nuestro organismo y sin lugar a dudas nos van a enfermar. Por eso se tenía por costumbre en la generación pasada que todas las personas tomaban medicamentos, ellos le llamaban purga, tomaban medicamentos para eliminar las bacterias y todos los derivados que se vienen con la contaminación de las aguas durante el mes de mayo, que es cuando principia el invierno. Entre el 5 y el 31 de mayo, todas las familias se acostumbraban
darles medicamentos para purgar a los niños. Y luego, cuando termine el invierno, que termina el 5 de noviembre, que se supone es la última lluvia, y ya entramos en la estación seca, nuevamente volvemos a consumir medicamentos para eliminar los bichos que hemos adquirido durante el periodo del invierno. Eso nos mantiene, si se realiza durante esas 2 etapas de invierno y verano, nos mantienen relativamente sanos. ¿Cuántos lo hacen? Muy pocos. Y no es ajeno a nuestra vista encontrarnos con personas que están orinando en la vía pública, algunos, y no vamos a hablar de personas con problemas mentales, hablamos de gente normal. Lo que pasa es que muchas veces, pues envalentonados por el consumo de algunas bebidas, no resisten sus esfínteres y ni modo, todavía contamos con un porcentaje de población que no tiene una cultura muy desarrollada. Eso vamos a tener que seguir viéndolo durante mucho tiempo, pero en la medida en que nosotros educamos a nuestra prole, en la medida en que nosotros transmitimos ese mensaje, la idea es que al hacerlo educamos. Si alguien no atrapa el mensaje, bueno, cumplimos nuestro deber de decirlo, porque ese es el deber nuestro. El que no lo atrapa incurre en la gravedad de contaminar nuestro planeta, de contaminar el ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Miren, hay tantas cosas tan sencillas que contribuyen a que la vida sea sana y buena. Si ustedes no tienen un carácter, mal carácter, un carácter acelerado, sus relaciones personales, sus relaciones familiares tienen un campo de acción donde podríamos nosotros decir que se provee alegría y armonía. Si ustedes son acelerados, si tienen, yo diría, un temperamento muy fuerte, si ustedes no tienen la tolerancia de escuchar la idea de los demás, si ustedes tratan de imponer su criterio o su opinión, si ustedes quieren hacer lo que a ustedes se les da la gana, el mundo no va por buen rumbo por el área donde ustedes van. Y es más, si eso es lo que transmiten ustedes a sus familias, no están construyendo un mundo mejor. Toda acción tiene una reacción, todo acto que nosotros ejecutamos tiene una consecuencia. Para ser feliz hay que sembrar cosas felices. Para vivir un poquitito amargado, bueno, pues ustedes ya saben qué es lo que tienen que sembrar. Pregunto a los dos, a Luisa. Creo que las dos son coordinadoras de los dos grupos, ¿no? Jennifer es la coordinadora del grupo anterior. Buenas noches, licenciado. No, es Stephanie Garrido. Ah, perdón, Stephanie. Correcto. Sí, correcto. ¿Está ahí Stephanie? A Luisita ya la vi por ahí. Voy a preguntarle a Luisa primero. ¿Dificultades con el grupo, señorita Luisa, sin mencionar ningún nombre? Sí, licenciado. ¿Cuesta a veces coordinar? Sí, muchas veces sí, licenciado. ¿Tiene su grado de dificultad la entrega a tiempo de la información? Sí, licenciado. Pero fue como 2 días más o menos que se tardaron en la fecha establecida. ¿Existió buena comunicación con los integrantes de su grupo? No, yo no tengo que, sí, no tengo que preguntarle, no les digo, nunca háblenme con sinceridad. Ustedes tienen que expresarse. No les pregunto nombres, no les pregunto personas, solo en torno a cómo giró el grupo. Se los pregunto porque de igual manera,
cualquiera de los 10 que hubiera coordinado iba a tener dificultades. Y es que este es un ensayo, saber trabajar en grupo. Yo diría que es el preámbulo de lo que les corresponde hacer en el ejercicio de su profesión, porque siendo profesionales van a tener ustedes que coordinar trabajos de equipo con personas que se alteran pronto, que se exacerban de inmediato, que responden a veces ante la buena intención que tiene un jefe con algún tipo de epíteto o insulto, se van a enfrentar a eso, lo van a vivir. Y este es un pequeño ensayo en el que pues no se vive eso, pero se vive en alguna medida algunos márgenes de irresponsabilidad en algunos. Y lo que ocurre, y no me dejarán mentir los coordinadores de grupo, es que las angustias por cumplir con las obligaciones que nos han sido delegadas nos provocan ansiedad, y entonces resulta ser que el coordinador del grupo empieza a tener canitas siendo bastante joven. Esa es, yo diría, una de las razones por lo que tratamos nosotros de hacerlos ingresar al mundo de la sociedad complicada, porque para los que son cumplidos no es necesario mandarles un correo ni decirles qué tienen que hacer, lo hacen. Pero para los que son un poquito reticentes, un poquito, yo diría, desobligados, pues hay que empujarlos, y a veces el tiempo es lo que apremia. Yo me enfrenté cuando fui estudiante a este tipo de circunstancias, y muchas veces les digo, me quedaba un poco, no sé, un poco frustrado si ustedes quieren, pero no es para calificarlo de esa manera, porque a veces el que era más desobligado tenía una capacidad bárbara para realizar exámenes buenos, y uno, por estar entretenido en la realización de los trabajos de grupo, se interesaba menos en estudiar, entonces resultaban sacando mejores notas los que no coordinaban que los coordinaban. Pero esa es parte del quehacer que nos corresponde realizar. Sin embargo, sé decirles, yo valoro de sobremanera la actitud positiva que desarrollan quienes desean ser o son coordinadores de grupo, porque empiezan a sentir yo diría, en alma propia, en cuerpo propio, la debilidad que enfrentan cuando les corresponde, ante la negligencia de otros, tener que, yo diría, intervenir como bateadores emergentes, como personas que intervienen de repente. Pero bueno, me gusta esa franqueza, no preguntamos nombres, no censuramos a nadie, pero sí lo hacemos ver, que lo que ocurre es que depositan en los hombros de otros la responsabilidad con que ellos deberían de cumplir. ¿Alguna opinión, señorita Luisa? Sí, sí. Si hubiese que hacer otro grupo, ¿le gustaría volverlo a coordinar? La verdad, sí. Me gusta esa actitud. Muy bien. Está por ahí la coordinadora del siguiente grupo. Hola, Liz, buenas noches. Ahí está, Stephanie. ¿Le costó? ¿Stephanie? Un poco, Liz, un poco. ¿Sí? ¿Recibió cooperación de los demás? Bastante, Liz. Todos colaboraron. Eso me gusta, pero me agrada que lo diga,
Quiere decir que sí se esmeró ese grupo. Bueno, les felicito porque se dan altos y bajos. Vamos a encontrar en las exposiciones quienes tienen una facilidad de poder exponer. Vamos a encontrar otras personas que no tienen esa facilidad, pero lo hacen bien. Yo les decía la vez pasada, ustedes no ven lo que nosotros vemos. Si a uno le correspondiera calificarse, pues uno es bonito, uno es bueno, la autoestima la tiene elevada, porque uno no ve sus debilidades y defectos. Son otros los que lo ven. Por eso es que no se califica uno a sí mismo. Si no, pues no serviría de nada estar en estos, yo diría, en estos cursos. Eso debemos de comprenderlo. Pero poco a poco uno va encontrando la ruta del compromiso y la seriedad. Bien, dejo las últimas palabras a nuestro profesor. Licenciado, solo disculpe. Es que fíjese que Andrea. yo soy del grupo 5 y nosotros queríamos exponer hoy de una vez, pero por la hora, yo no sé si usted nos lo ¿Están autoriza. completos? O si, ¿sí? Bueno, dejo en libertad a quienes quieran retirarse a las 8:30 y con todo gusto me quedo escuchando al grupo de la señorita Andrea Rodas. Ahorita van a presentar, licenciado. Muy bien. Hola, Brenda. Buenas noches, licenciado. Qué bueno que aparezcan porque los veo unos escondiditos por ahí. Ahorita voy a presentar. Muy bien. Gracias. Y es bueno que lo hagan porque el día lunes no vamos a tener clases, es día de feriado, entonces avanzamos. Esa es una buena actitud. Tiene la palabra, Gracias, señora Andrea. Entonces, como les comentaba, yo soy la coordinadora del grupo número 5 y nuestro tema es el impacto ambiental que provocan los combustibles fósiles. Los dejo con mi primera compañera. Solo podría darle F5 a las diapositivas, por favor. Gracias. Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Ana Salazar, me identifico con el número de carnet 2014-05103 y el tema del cual les voy a hablar es de los combustibles fósiles como recurso energético. Primero tenemos que saber qué son los combustibles fósiles. Es una fuente de energía que procede de la descomposición de materia orgánica de animales, plantas y microorganismos. La peculiaridad de estos combustibles es que son recursos no renovables. Esto quiere decir que la cantidad es finita y pues que en algún momento vamos a tener escasez de dichos combustibles. Siguiente diapositiva, por favor. Desde hace muchos años, pues la humanidad tiene conocimiento de la existencia de estos combustibles. Sin embargo, su mayor apogeo fue en el año 1765. Prácticamente en este año nació la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor. Pues el combustible que denominó en ese tiempo fue el carbón. Incluso en la actualidad, a nivel mundial, pues es el combustible más abundante. Siguiente diapositiva, por favor. Actualmente el gas natural y el petróleo son los recursos energéticos fundamentales en la sociedad. Se consideran de esa manera, derivado que no han encontrado ninguna fuente que los reemplace. En 1973 apremió la crisis del petróleo. La Organización de Exportadores de Petróleo se negaron a comercializar con los aliados de Israel en la guerra del Yom Kippur. Derivado de esta situación,
la necesidad del desarrollo a niveles de actividad propició el impulso de la energía nuclear y también de las energías renovables. Y esta última pues está bajo la prisma de sostenibilidad de los ecosistemas del planeta. Muchas gracias, los dejo con el siguiente compañero. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Ulises Medina. Mi carnet es 2014-05-179. A mí me tocó exponer sobre el futuro, la tercera revolución industrial. En regiones como la Unión Europea se han comprometido a que en el 2050 la economía del viejo continente sea por completo neutral en cuanto al uso del carbono. El consumo de la energía en América Latina ha experimentado considerables aumentos a raíz de los diversos procesos de crecimiento económicos desarrollados en la región. En los últimos 15 años, el consumo de energía en la región ha aumentado un 50%, de 468 millones de toneladas equivalentes de petróleo. En este último año, el 74% de esa energía provino de combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón. En concreto, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, con grandes concentraciones tanto en los océanos como en la atmósfera, el que está llamado a liderar el cambio y curiosamente detrás de él. Los combustibles fósiles son muy importantes, tanto que el gas natural es el día de hoy la principal fuente de producción del hidrógeno, dado alrededor de 3/4 partes del hidrógeno que se utiliza proviene de él. La segunda fuente es el carbón y la tercera es el petróleo. Los gobiernos tienen el reto de la implementación de cambios muy profundos para su abordaje desde el punto de vista de la energía. Tienen que contar con un añadido muy relevante, la apuesta global por las fuentes de energía libres de carbono. Entre estas fuentes nosotros podemos observar en la imagen que puede ser eólica, hidráulica, solar. En Islandia tuve la oportunidad de ver un documental en el cual ellos tenían un ecosistema completamente natural. Ellos producen su energía completamente, el 100% de recursos naturales. Muchas gracias, lo dejo con el siguiente expositor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de cómo afecta el combustible fósil en el medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. La combustión de este tipo de combustible genera emisiones de los gases, tales como el dióxido de carbono, monóxido y otros gases que contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, como la lluvia ácida, la contaminación del aire, el suelo y el agua. Si bien el combustible fósil permitió un desarrollo productivo nunca antes conocido en la historia del hombre, también produjo un alto impacto negativo en lo que es el medio ambiente. La combustión de estos tipos de combustibles generan efectos contaminantes que afectan el agua, el aire y también están vinculados con su transporte, tal como se ha dado el caso de derrames de petróleo en los océanos, afectando así el agua y parte de las especies. Y también se agrava cuando se considera una creciente demanda de energía y bienes y servicios debido al incremento de la población mundial y las pautas de su consumo. Dentro de estos podemos encontrar algunas consecuencias como el agotamiento de los combustibles fósiles, alteración del efecto invernadero, lluvia ácida y los conflictos bélicos. También el calentamiento global, el deshielo de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar. El aumento también de lluvias derivado del cambio climático. También aumenta las sequías, en otras temporadas también hay lo que son inundaciones. Siguiente diapositiva, por favor.
En el agotamiento de los combustibles fósiles, podemos ver que un año el ser humano consume lo que la naturaleza ha tardado más de 1 millón de años en producir. Las reservas de combustible fósil no son ilimitadas y se consume a un ritmo mucho mayor del que se produce. En este caso, tal y como hemos señalado, el producirse este combustible ha tardado millones de años y por la alta demanda poblacional a nivel mundial, se estima que en 100 años agotaríamos todo lo que son las reservas de los combustibles fósiles que contamos en el planeta. La siguiente es la alteración del efecto invernadero. El efecto invernadero, en referencia a la Tierra, es la capacidad que tiene la atmósfera de retener el calor. Si este fenómeno no se diera, la temperatura media de la Tierra serían de menos 18 grados. Uno de los gases que permiten el efecto invernadero es el CO2 o el dióxido de carbono. La quema de combustibles fósiles provoca la mayor emisión de dióxido de carbono, lo que provoca un exceso de temperatura o calentamiento global que tiene como consecuencia el conocido cambio climático. Dentro de unas causas del efecto invernadero negativas es que destaca el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero que proviene de nuestros sistemas energéticos. Básicamente el uso incrementado de combustibles fósiles y sus derivados de gas y de carbón, lo que provoca la emisión de gases y aumentan este problema. Entre las consecuencias de este fenómeno encontramos el aumento de la temperatura y la pérdida de especies y de nuestras faunas. Otro que tenemos o que podemos encontrar también es la lluvia ácida, que es la combustión de combustibles fósiles que libera una gran cantidad de dióxido de azufre y nitrógeno, que reaccionan con los gases de la atmósfera y precipitan en forma de ácido sulfúrico y nítrico, incrementando la acidificación del agua en general. Esta precipitación denominada lluvia ácida causa daños a la vegetación, acelera la contaminación de la tierra y del agua y corroe los edificios, las estructuras de metal y los vehículos. Eso es todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Mi nombre es Michael Morales. Mi número de carnet es el 2014-08757. Les voy a platicar de cómo afectan los combustibles fósiles a la salud humana. La contaminación atmosférica y ambiental por el carbón cuesta miles de vidas y otros miles de millones en gastos de salud pública. De acuerdo con las Naciones Unidas, las emisiones mundiales de CO2 o dióxido de carbono por combustibles de fósiles aumentaron 62% entre 1990 y 2019. La contaminación por consumo de combustibles fósiles nos afecta de muchas formas. La primera de ellas es a través de la calidad del aire. En el 2012, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que a nivel mundial 37.007 millones de personas murieron de forma prematura como resultado de enfermedades atribuibles a la contaminación del aire. Otra forma en la que nos impacta el consumo de combustibles fósiles es a través de las centrales termoeléctricas, que son los lugares donde se genera energía eléctrica a partir de combustibles fósiles como combustóleo, gas natural y otros. Les voy a también hablar sobre el desequilibrio social que provoca. A las evidentes diferencias entre países ricos y pobres, hemos de sumar otro dato. La cuarta parte de la población mundial consume la tercera cuarta parte del total de la energía primaria, producida por los combustibles fósiles en el mundo. Ante este panorama, la pregunta que nos hacemos es lógica. ¿No existe alternativa? Por supuesto que sí. Las energías renovables que aprovechan fuentes de energía naturales y no fósiles. Por otro lado, la utilización de energía eléctrica procedente de energías renovables es una forma idónea de mirar de cara al futuro, así como favorecer a la movilidad eléctrica. Esta proporciona una gran cantidad de beneficios que ayudan al medio ambiente y cuidan del futuro de nuestro entorno, así como el legado de las generaciones futuras. Les voy a hablar sobre la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. En Guatemala fue decretada la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente el 5 de diciembre de 1986, con el objetivo de proteger y
y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país de manera sostenida, el cual indica que el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos que garanticen la adecuada protección y explotación de los recursos minerales y combustibles fósiles, y la adopción de normas de evaluación de impacto de estas explotaciones sobre el medio ambiente a efecto de prevenirlas o minimizarlas. El decreto es el número 52-2003. Guatemala cuenta con recursos naturales renovables suficientes en cantidad y calidad, y que su aprovechamiento otorgará al país una mayor independencia en la compra de los combustibles fósiles, facilitando con ello el suministro de energía económica a favor del consumidor final, de la población guatemalteca y de la región centroamericana en general, minimizando así una fuga irreversible de divisas por el concepto de compra de esos combustibles no disponibles localmente, que se hace necesario emitir una norma legal que promueva una forma activa el desarrollo y aprovechamiento efectivo de los recursos energéticos renovables en Guatemala, que permita a mediano y largo plazo alcanzar un desarrollo continuo de estos recursos, lograr un equilibrio entre las fuentes de energía nacionales e importadas, lo que repercutirá en una mejora de la calidad ambiental del país y la participación de inversionistas interesados en el sector de energía renovable. Los dejo con la siguiente compañera. Buenas noches, licenciado Cruz Mujía y licenciado Herbert Chen. Yo les voy a hablar cómo podemos suprimir el uso de combustibles fósiles. Actualmente usamos una gran variedad de fuentes de energía, la cual la mayoría proviene de combustibles fósiles, ¿verdad? Situación que está acelerando a pasos agigantados lo que es el cambio climático. El problema con el uso producidos con combustibles fósiles es que su combustión genera una gran cantidad de gases, una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, ya que contribuyen a aumentar el efecto invernadero, como lo mencionaba mi compañera anteriormente. El uso de combustibles representa un gran problema de sostenibilidad y deterioro para el medio ambiente, por lo que es responsabilidad de cada uno, tanto empresas y como sociedad, disminuir su consumo y elegir el uso de productos generados como los recursos renovables. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Yo les voy a hablar sobre algunas recomendaciones, ¿verdad? Cómo podríamos ayudar a nuestro medio ambiente a reducir el uso de los combustibles. Por ejemplo, si nuestro trabajo queda cerca de nuestra casa y nosotros tenemos carro o una motocicleta, en lugar de usarlos, nos podríamos ir caminando o usar bicicleta, ¿verdad? Así reduciendo el uso de combustible. Podemos también elegir productos que no estén envasados en plástico y reciclar o reutilizar los envases. Comprar frutas y verduras orgánicas, ya que los fertilizantes y pesticidas suelen ser derivados del petróleo. Y comprar productos de belleza, tanto shampoo, jabón o maquillaje que estén elaborados con productos naturales, no derivados del petróleo. Y también podemos elegir productos locales, ¿verdad? De esta manera podemos reducir el consumo de combustibles empleados para su transporte. Y también podemos, ya sea comprar ropa hecha de algodón orgánico y no de materiales derivados del petróleo. Y también usar productos, artículos desechables. Esto son recomendaciones que podemos utilizar, ¿verdad?, en nuestro diario vivir para poder ayudar al medio ambiente a reducir el uso de combustibles, ¿verdad?, ya que generan gran contaminación en lo que es nuestro medio ambiente. Y también tenemos que estar conscientes de qué medio ambiente queremos aquí a un par de años o cuál es el medio ambiente que le queremos dejar a nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Y también poder educar a lo que es a los niños y jóvenes, ¿verdad? Que cuiden el medio ambiente. Y esta ha sido nuestra exposición.
y muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, señorita Gladys. Señorita Andrea, ¿está por ahí? Sí, licenciado, acá. Aquí está. Me dio la impresión que tuvo un grupo bastante trabajador usted. Sí, licenciado, la verdad es que sí. Me hubiera encantado que este tema fuera uno de los primeros en exponerse, porque el tema interesante, ni siquiera lo voy a comentar porque dijeron lo que yo quería escuchar de ese tema. Es un tema bastante bonito. Pero ahora le pregunto, ¿de dónde salió la actitud de salir ahora de su compromiso? ¿Se lo propusieron todos? Porque ahí estaban. Sí. La verdad es que sí estábamos esperando porque queríamos ser el primer grupo, porque lo venimos pues desde el lunes de la semana pasada. Entonces no alcanzábamos lugar. Ya lo tenían preparado y la exposición fue muy bonita y siento que nadie se quedó corto en lo que tenía que decir. Por eso no tengo empacho en hacerles algún tipo de flor o piropo, porque todo lo hicieron muy bien, con una fluidez, y me agradó que se propusieran a salir precisamente el día de hoy. Vean, como no vamos a comentar el tema, porque el tema es sustentable totalmente, teníamos previsto nosotros con el licenciado terminar en la primera semana del mes de noviembre, pero hay que se recuerdan que hubo 3 clases en las que nadie quiso exponer, y entonces eso nos alargó un poco de tiempo más, pero esa actitud me gusta de proponérselo, no importa fuera de la hora. Eso es lo que tiene uno que tener, la actitud de dar un poco más de sí. Eso es lo que vale, y los exhorto a que no dejen de ser así. Y si se pusieron de acuerdo, los felicito. Pero era un tema tan agradable, tan real, tan objetivo, que de veras la información que ustedes recabaron, voy a leer ese trabajo escrito de punta a punta. Esa es una promesa que hago. Así que les felicito y le dejo las palabras de cierre, por supuesto, a nuestro querido profesor, el licenciado Chen. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Compañeros, pues, celebro este ánimo de superarse, esta mía extra, pues, que acaban de dar. Lo celebro realmente, como mencionaba el licenciado, pues, la presentación muy acertada, muy buena, muy profesional. Y realmente pues me gustó la presentación de los 3 grupos, el grupo 15, grupo 17, grupo 5, las 3 me parecieron bastante bien, y como mencionaba el licenciado, este es su momento, esta información que nos están dando, estos conocimientos son para ustedes. Claro, con el licenciado pues también, cada vez que ustedes se exponen aprendemos, eso es definitivamente un hecho, pero recordemos que esta información o estos conocimientos son para ustedes, son parte de pues, su vida profesional. Es por ello que hemos mencionado un poco la importancia del medio ambiente, porque como futuros profesionales también seremos difusores de la información, tanto cuando hablemos con directivos, con nuestros clientes, cuando asesoremos, cuando demos capacitaciones. Así que me agrada ver esa expertise que tienen. También el grupo de Luisa, si no estoy mal, Luisa, el grupo 17, me agradó que, aunque tuvieran pequeñas dificultades técnicas, tuvieron esa expertise de poder continuar con la presentación y no quedarse pues con las manos cruzadas. Los felicito a los 3 grupos y pues continúen de esa manera, son muy buenos profesionales y pues como mencionábamos en algún momento solo les falta la coronita, ya solo el título, pero no bajen la guardia, continúen con ese nivel, compañeros. Bueno, se merecen un poquito de fiambre, que se lo disfruten, que tengan un largo y agradable fin de semana. Tendríamos todavía los grupos del día miércoles, pero los que ya expusieron ya se van con el gusto de tener el fiambre el próximo lunes. Que descansen, apreciados jovencitos.
Que estén bien. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Gabriela. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Que estén bien. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.